Y hello descubridores, estamos en el Hotel El Paso y hoy os lo voy a enseñar todo. Soy Adrián Merín y esto es Discovery Line. Y si venís en coche tenéis zonas de parking grandes, la verdad, mucha zona de parking, y hay una especie de rotonda de estas partidas. Justamente para entrar tenéis que hacerla completa, no os coléis porque veréis que hay mucha gente haciendo la cola. Eso es importante, siempre y cuando evidentemente vengáis en coche. Y estamos en un hotel de la época aquella famosa de Universal, uno de los primeros que tuvo PortAventura. Está muy bonito, mucho más de lo que esperaba. Tenemos un gran hall en el que restar. En este hay muchísima gente. Por ahí tendríamos la entrada, el acceso al hotel, y justamente aquí es donde podéis hacer el check-in y recoger vuestras tarjetas a la habitación. Aunque, como siempre os digo, que lo mejor es que hagáis siempre antes el check-in online. Esta vez no me quedo solo aquí porque me quedo con gran parte de descubridores. Somos un montón porque nos vamos de Discovery Meet. Me está sorprendiendo muy positivamente este hotel. Me pensaba que sería algo más sencillito y está muy bonito. Tiene realmente un aire como mexicano, que es lo que tendría que ser, y mola bastante. Ahora vamos a dejar las cosillas en la habitación, que por suerte tenemos una habitación en la que podemos dejarlas, porque cuando vais a recoger vuestras tarjetas normalmente las habitaciones os las dan bastante más tarde y tenéis la opción de dejar en taquillas las maletas, pero nosotros no vamos a hacerlo y las dejaremos en la habitación, porque entre otras cosas la tieta, que va así equipada con su gorro de tía loca, me ha traído una sobrasada y no voy a ir con la sobrasada mallorquina por todo el parque. Y aunque no lo parezca, a mi lado tengo a Elizabeth Threepwood. No es alguien salido del Pasaje de la Muerte Viva, es Ellie. Y nos está explicando que justo detrás de ella tenemos la zona de desayuno. Y justo desde la entrada de la zona donde desayunamos, comemos, cenamos todo, tenemos unas vistas sensacionales de Red Force. Qué ganas tengo de volverme a subir. Buenas. Buenos días por la mañana. Ya estamos listos. Y ahora toca el momento de enseñaros las habitaciones. Con una pasión tan fuerte. Bienvenidos. Vamos. Ahora sigo cantando. Pues en estas habitaciones dobles del Paso tenemos evidentemente una cama enorme. Son camas muy grandes, bastante cómodas, ¿por qué no decirlo? Decoración, pues ya lo veis. No hay mucha cosa, pero bueno, da este ambiente así como mexicano que tiene. Tenéis televisor. Luz no hay mucha, pero bueno, está bastante bien. Aquí tenéis un poquito de promo. Una cómoda que no tiene minibar. Evidentemente tenéis teléfono con el que poder comunicaros con recepción. Aquí tenéis un montón de armarios en el que guardar vuestras cosas en el caso que os quedéis mucho tiempo. También tenéis vuestra caja fuerte si queréis guardar ahí vuestros objetos personales. Y evidentemente vamos a entrar así. Tenemos el cuarto de baño, que viene siendo pues lo típico. Está bien, tenéis secador, tenéis vuestros espejos, tenéis jabón de este tipo, de este que pulsas, tenéis aquí. También tenéis jabón por aquí, una ducha que ya está usada, y de nuevo vuestro inodoro sin escobilla, igual que en el resto
de los hoteles de PortAventura que no tienen escobillas, porque están justamente en esta zona de aquí y todo el rato le está dando el agua con el que riega las plantas. No lo sé, pero sí que es cierto que huele bastante a humedad, y si dentro de los muebles huele de esta manera, pues bueno, es que hay humedad. Por el resto, bien. Ahora nos tocará el desayuno y para allá que vamos, porque estamos hambrientos. Y ahora vamos a hacer la vuelta de reconocimiento por el hotel. Ya sabéis que me encanta enseñaros las instalaciones, y una cosa muy chula que tiene este hotel, que es lo que realmente lo que más me ha gustado. Os avanzo ya el pedazo piscina que tiene, y que tiene una pinta de resort. Se nota mucho que esto lo monta Universal y me gusta. Uy, qué día más raro hace. A diferencia del Gold River, que cada zona estaba tematizada de un modo distinto, esta está toda tematizada igual. Todos los edificios son iguales, aunque hay muchos de ellos. Cada edificio tiene su propio nombre con su numeración, lo que lo hace muy fácil de encontrar, y tenéis carteles como este por todas las zonas del hotel. Hay zonas muy chulas, la vegetación, como siempre en PortAventura, es una pasada, es muy amplio. Aquí, para que os hagáis una idea, tenéis un mapa del hotel, que también os lo dan justamente en la entrada, y fijaros las dimensiones tan grandes que tiene, es una auténtica pasada. Donde nosotros nos hemos hospedado es justamente en este edificio de aquí. Y justamente desde la zona central de esta macro piscina, porque es que es gigante, mires donde mires, hay agua, es una pasada. Tenemos todos los edificios que dan la vuelta a esto, zonas con piscinas más chiquitinas como la que tenemos justamente detrás de mí, y unas vistas apabullantes hacia Ferrariland y su espectacular Red Force. Y como os digo, la piscina nunca termina. Diríamos que es la piscina más grande que tenemos en todo el resort de PortAventura World. Es una auténtica pasada, la verdad. Y como dato curioso y bastante molón, es que todas estas zonas son de arena de playa. Y en el fuerte tan molón que os he enseñado justamente allí detrás, lo que hay dentro es un chiqui park. Estaba cerrado, pero tenéis un chiqui park súper molón. Y para las y los que os gustan saber los precios, sabed que nos costó unos 86 euros, si no recuerdo mal, quedarnos a dormir una noche, el desayuno que nos vamos a tomar ahora, 2 entradas a PortAventura Park más una a Ferrariland. No sé qué pensaréis vosotros, pero yo creo que está sensacional. Y quedarse en los hoteles de PortAventura siempre es un must have. No es que os esté vendiendo un producto, porque no es el caso, es que está muy bien cuando acabas un día súper cansado, poder quedarte aquí y no tener que coger el coche ni pensar en que te tienes que ir a casa. Y ahora mismo estamos por esta zona de aquí, que tenemos el buffet, que es todo esto de aquí, y aquí tenemos un bar, que es lo que estáis viendo justamente por aquí, con unas terrazas molonas, donde la verdad anoche nos lo pasamos realmente bien.
quiero a nadie más. Nuestro momento preferido. Vamos a hincharnos. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla. Y aquí tenemos una sala con películas. Que no entiendo muy bien de qué va esto, pero bueno, no me lo esperaba. Aún así, desde que te vi, buscaba aún así y por fin te conseguí. Nos vamos ya a comer, bueno, más bien a enseñaros cómo se distribuye todo esto, porque la verdad es que hay mucho que enseñar. Por aquí tenéis muchos de los platos calientes. Evidentemente podéis elegir y escoger lo que vosotros queráis. Sería una especie de English breakfast y Spanish también. Y aquí la tieta se está poniendo fina, porque este ya es su cuarto plato. También tenéis la zona de fríos con todas estas frutas. Hay una máquina muy molona que dice: mira cómo se hacen tus pancakes. Y si os fijáis, justamente ahí dentro se están haciendo, salen por ahí, y pancakes recién hechos. Más zona fría, bueno, con lo típico. La verdad es que los desayunos de PortAventura siempre son geniales. Evidentemente tenéis vuestras cafeteras, zumos, como no, vuestra fuente de cacaolat a mansalva, toda la zona de dulces que están geniales. Amantes del cereal, también hay cereales y bastantes tipos de panes. Aún así, desde que te vi. Nos ha parecido muy bueno, aunque sí que es cierto que respecto a la última vez, la que tuvimos en el Gold River, me parece que ha habido un poquito menos de variedad, aunque ha estado bueno como siempre, porque siempre es una delicia estar en PortAventura y tomarte el desayuno. Siempre recomendable y aconsejable que desayunéis, obviamente, en el hotel. Y justamente ahora me estaban comentando que los problemas que nosotros hemos sentido en la planta baja de humedad, en las plantas superiores no lo tenían, ni olores ni problemas de humedad, así que depende de donde os toque, no lo toméis tampoco como ejemplo. Elizabeth nos ha traído a la habitación. Chao, chao. Nunca acierta. Y hasta aquí el vlog del Hotel El Paso. Ahora nos vamos volando a Ferrari Land. Adiós, descubridores. Nos vemos en el próximo vlog.